Algunos soldados comenzaban a gritar por el dolor de sus heridas. El líder comenzó a prestarme atención y preguntó: ¿por qué hacíamos esto? Sus lágrimas caían lentamente y mordía sus labios intentando no explotar. El viento pasó moviendo la arena. No di respuesta aún. Los soldados se levantaban lentamente, escuchaba sus quejidos por el ardor de las quemaduras. Su odio comenzaba a crecer. Estos soldados recién se enteraban que no podrían salir de aquí, a no ser que nos mataran. El líder les ordenó hacer maniobra Alfa Águila. Era sorprendente cómo aún con el dolor de las quemaduras, los soldados podían correr a una velocidad alta y sin problemas. Dos soldados corrían a gran velocidad manteniendo a la distancia uno de otro pero en la misma posición. Tenían un brazo extendido cada uno. Lado izquierdo y derecho extendían sus brazos correspondientes a sus posiciones. Solo eran dos soldados corriendo a gran velocidad dejando un hueco enorme entre cada uno. Se dirigían a mí. Los cuervos se agacharon y los soldados evitaron pasar junto a ellos. Cuando ya estaban cerca mío, ordené a Tsubasa interceptarlos. Colocó una de sus espadas justo en medio del hueco y se mantuvo firme. Al pasar, los soldados cortaron su arma secreta. Hilo plateado y metálico se rompió al chocar con el filo del arma de Tsubasa. Hubiera sido una captura perfecta, mas sin embargo, no pueden atacarme con maniobras de Carter, porque las conozco todas. El hilo se partió y los soldados quedaron expuestos. Pero esta maniobra no acaba así. Si los soldados fallan, otros dos soldados correrán más a prisa y atacarán en forma de X. Al chocar sus armas, atravesarán el cuerpo del enemigo que se interponga en medio de la X, su cuerpo será partido por los golpes con la fuerza de la velocidad en diferentes direcciones. Tsubasa estaba justo en medio de ese punto. Ella quería enfrentarlos, giraba con ambas espadas esperando poder interceptarlos y desbalancear el ataque de los otros dos soldados. No serviría de nada, un ataque así parte en dos el cuerpo, mata al instante. Solo había una salida. Apunté mi brazo a Tsubasa y disparé mi cadena, la enredé directo a su pie derecho y la jaló de regreso, llevándola a toda prisa hacia mí. La fuerza del jalón la hizo caer de cara a la arena. Y a toda velocidad fue directo a mi punto. Eso estaba bien. Al ella ser arrastrada, el punto alto de las armas de los soldados no podrían atacarla. Aunque recibiría cierto daño por el arrastre y el ataque de mi cadena dándola de un solo pie. Los soldados chocaron armas, su objetivo había sido removido del punto. Poleón interceptó a ambos golpeándolos con su brazo metálico, los lanzó bastante lejos del golpe. No sabía que Poleón podía golpear a dos objetivos al mismo tiempo con el brazo de acero y mucho menos, lanzarlos con la misma fuerza. Esto debió ser por el traje que este tiene. Aún faltaba el último ataque del movimiento militar. El resto de los soldados saltaron para hacer un golpe de altura y de derribo desde lo alto. Encajar sus armas curvas en nuestros hombros para poder sacarnos de equilibrio y así rodarnos para destrozar nuestras vértebras. Dolor lanzó su cadena con navaja en forma curva, cortando así los vientres de los enemigos que atacaban desde lo alto, asimismo, haciéndolos caer de dolor. Sus ataques no servían, se notaba a kilómetros que estos soldados eran novatos. Cayeron de golpe al suelo apretando sus estómagos por el dolor del corte. Es muy simple decir que se darían por vencidos. Los otros dos soldados que aún estaban de pie, los que habían efectuado el primer movimiento, volvieron a la acción al ver a sus compañeros caídos. Cada uno sacó sus puñales escondidos en la suela de sus botas y corrieron a toda velocidad hacia mí. Aprovechaban que el resto de los cuervos estaban lejos de mí, eran astutos, atacaban a quien tenía la desventaja, nadie podía protegerme, era el blanco adecuado, el plan estaba yendo a la perfección.
Usé los conocimientos de desarme que me había enseñado Carter, una mano para cada soldado, pasé deslizando mis manos a toda velocidad cerca de las muñecas de los soldados, raudamente las torcí y las jalé fuera de su unión, rompí sus manos con un giro en el aire, como una bella danza, pasé mis pies por debajo de los soldados y los hice caer sin control por la velocidad a la que iban. Fracturé sus tobillos, los giré para sacarlos de balance y en un simple segundo, los soldados cayeron sin control rodando por la arena con sus manos rotas, los había desarmado y fracturado con un solo movimiento, ahora yo tenía sus armas. A pesar de ni siquiera haber hecho el movimiento bien, aún así los había interceptado con éxito, no me imagino cómo hubiera sido el resultado si hubiera hecho bien el movimiento de Carter. Escuché los lamentos de los soldados y el líder continuó mirándome. Y yo, para aumentar más su tortura, le pregunté si acaso tenía miedo. Lancé mis cadenas hacia atrás mío y atravesé a los soldados que recién había desarmado, los garfios de mis cadenas pasaban a través de sus clavículas y con la fuerza magnética del mecanismo de mi traje logré levantarlos por pocos segundos aumentando su dolor por la gravedad y luego los dejé caer de golpe a la arena, trayéndolos así de nuevo al frente. El soldado líder gritó furioso preguntando: ¿por qué hacíamos esto? Don Cara lanzó sus granadas de aire directo a los soldados lejanos a mí. Las granadas explotaron de manera descomunal, lanzando así a los soldados muy lejos y de forma descontrolada. Como una expulsión fuerte de viento, al igual que la descompresión del aire. Un viento atroz. Don Cara furioso les decía: no son dignos de hablarle a mi reina. Sabasa saltó desde su posición y cayó con una espada en cada mano, directo a los dos soldados que había desarmado. Sus espadas atravesaron las espaldas de los soldados ya heridos. No soportaron ese dolor, el filoso metal ya había atravesado sus corazones, escuché un leve quejido cuando sus espadas penetraron en ellos y después, no hubo ningún otro ruido, solo sangre y un fuerte tronido de vértebras. Sabasa volteó a verme de reojo, pude ver como uno de los lentes de su máscara se había roto. Su ojo me miraba enfurecida y algo de sangre pasaba por dentro de su máscara. Su odio se podía sentir, ella me odia por el dolor que le había causado, de hecho, Sabasa siempre me ha odiado desde el día en que me conoció. Fuertes gritos llamaron nuestra atención. Eran los soldados, gritan de furia e impotencia por sus nuevos compañeros muertos. Los cuervos se sentían nerviosos. El líder le gritaba a su escuadrón, les decía la nueva orden. Decía: pongamos a prueba la maniobra espada rota, acabaremos con ellos. Yo voy sobre su líder, no dejen que nadie se me interponga. Espada rota. Esperen, no dejen que ellos lo logren. Los cuervos al unísono me preguntaban qué era lo que yo quería que impidieran. Pero ya era tarde, los soldados sacaron de un compartimiento secreto en la piel de sus botas, una pequeña jeringa, la cual contenía adrenalina. Se inyectaron su líquido al instante en la pierna. Y en un solo segundo, logré notar cómo hacía efecto en sus cuerpos. Sus venas se marcaban en sus cuellos, la pupila se hacía más pequeña, sus músculos surgían más duros y sus cuerpos temblaban por el descontrol de adrenalina. Ya era tarde, la maniobra espada rota estaba por empezar y no podíamos escapar. Lo último que pude gritarle a los cuervos fue: que no los derriben.